Hola amantes del básquet, os traigo un nuevo vídeo y bueno, pues hoy toca hacer recapitulación después de el Super Mega NBA Draft 2020 en el cual hay muchos paquetillos, pero hay que hablar de ellos, hay que hablar de los chavales y hay que analizar quién es el ganador y el perdedor del último draft, del draft de la NBA 2020. Como sabéis, no suele haber un ganador ni suele haber un perdedor, hay varios nombres. Yo al final de este vídeo os indicaré, os diré quiénes son los que mejor lo han hecho y los que peor lo han hecho por las opiniones que vais a ver durante el vídeo y por alguna cosa que añada al final. Además, bueno, pues no tengo tampoco mucho más que añadiros. Vamos al lío con los mejores jugadores. Bueno, voy a hacer una cosa. Como ha habido muchos picks y ha habido muchos intercambios, es bastante complicado todo, así que lo que he hecho ha sido colocar a cada jugador joven donde ha sido seleccionado al final, para tener separado por equipos cuáles son los jugadores que van a estar en cada plantilla, para así, bueno, valorar quiénes han salido mejor y quiénes han salido peor por las selecciones, ¿no? Sobre todo por las elecciones. Es verdad que no voy a tener tan en cuenta los trade down, trade up y demás, porque es bastante complicado y lo que quiero es que entendáis quiénes son los que se unen a cada uno de los equipos y qué cualidades tienen, sobre todo para que entendáis quiénes son mejores y quiénes son peores. No me enrollo más y vamos al lío. Y empezamos con el oeste, después vamos con el este. Empezamos, voy por orden además, según los que han ido eligiendo primero hasta los que no han elegido nada, porque como veis allá al fondo están Los Ángeles Lakers que no eligieron a nadie. Tienen un drafted que ahora después, bueno, luego al final hablamos de ello. Minnesota Timberwolves. Número 1, bueno, Anthony Edwards, me parece un acierto tremendo. Leandro Bolmaro, que después de varios cambios ahí, llegó a los Wolves, está interesante. El problema es que también tienen a Ricky Rubio, y eso ya no acaba de cuadrar tanto, ¿no? Triple base, llegan a juntar, y eso no encaja del todo, ¿no? Quizá Leandro Bolmaro es esa parte que menos tal, pero además lo han subido un poco, porque casi todo el mundo lo poníamos en principio de segunda ronda. Aún así es un buen jugador. Anthony Edwards es para mí el mejor jugador hasta que se demuestre lo contrario. Y han elegido también a Jaden McDaniel, ¿vale? Que es hermano de Jalen McDaniel, que ya está en la NBA, parecido. Y yo lo comparo con Brandon Ingram. Es un alero de estos que tiene muchos puntos, muchas posibilidades de anotación, con posible gran proyección defensiva, pero bueno, está bien, no es una mala esa. Y los Wolves creo que han hecho un buen trabajo. Golden State Warriors han elegido a James Wiseman en el pick bueno, han elegido lo que tenían que elegir, básicamente, no se han complicado, han hecho un gran pick tardío como Nico Mannion, esa se la han sacado, sinceramente, y luego tienen a Justin Jessup, que es un gran tapado, ¿vale? Nadie o casi nadie cuenta con él, yo lo tenía fuera del radar y me he empezado a informar hoy sobre él, y es un muy buen pick, es un muy buen jugador para el juego que hace Golden State Warriors. Encima es un alero, yo lo compararía con Duncan Robinson, es el proyecto de Duncan Robinson de los Golden State Warriors, un blanquito, universidad pequeña, 2-0-1 o 2-0-3, no me acuerdo, muy buen tirador, muy parecido también a la hora de jugar de Duncan Robinson. En el número 3 tenemos a Phoenix Suns, que han elegido a Jalen Smith. Bueno, es de los picks de arriba, un jugador especialista defensivo, proyección parecida a Jonathan Isaac, Siakam, este tipo de jugador, muy verde, ¿vale? Es cierto que la posición de 4 es la más descubierta y además este tío puede llegar a reutilizarse como alero, que también está un poquito más descubierta por parte de los Suns. Los Spurs, Devin Vassell, Tre Jones, el hermano de Tyus Jones, un base con las mismas cualidades que su hermano, y Devin Vassell, que es la elección que yo creo que es un error, igual que también los Suns, es un error porque creo que había mejores jugadores disponibles en ese punto para elegir. Devin Vassell es una especie de 3&D, consideran que es de los mejores defensores de la liga, pero es un guard y Spurs tiene 777 guards. Sacramento Kings, Tyrese Haliburton, que me parece un gran acierto, creo que es un robo en el pick que lo cogió Sacramento Kings, sin embargo es un base que puede jugar de escolta, pero es un base, no encaja del todo con bueno, primero con la salida de Bogdanovic, que ya tenía ciertos conflictos con Buddy Hield y con De'Aaron Fox, pero es que este todavía entra más en conflicto en el caso de De'Aaron Fox. Robert Woodford, que me parece un mal pick, me parece un error, y luego tienen a Jamius Ramsey, que creo que es un gran acierto, pero vuelve a tener los problemas de pick en la posición de guards, ese sí que es el problema, pero Ramsey es muy buen jugador y otro de esos candidatos a ser robo del draft.
Nueva Orleans Pelicans. ¿Qué tiene Nueva Orleans Pelicans? Akira Lewis. Han cogido un base. Yo sabía que iba a coger un base. Lo que más necesitaban es base. Pero me parece un error haber apostado por Akira Lewis. Había otros disponibles mejores. Yo hubiera apostado, por ejemplo, por Cal Anthony. No tengo ningún tipo de duda en ese aspecto. Los Thunder, ¿qué han elegido? Los Thunder me da pena. Porque sabéis que es uno de los equipos del oeste que más apoyo. Pero han hecho un zorullo como un demonio, Alexei Polneski, que es un Porzingis falso, yo lo comparo con Kaminsky, o sea, lo que más me parece a mí me recuerda a Kaminsky. Imaginad, ¿vale? Han gastado el pick alto en eso. Theo Maledon, que me parece una gran mentira, y Vic Krejci, que es un suplente jugador de la cantera del Zaragoza, si no me equivoco. No sé no creo ni que vaya a la NBA nunca este tío, o sea, que es un pick que lo han tirado, básicamente. Los Maverick. Tenemos a Josh Green, de los Green de toda la vida. un escolta alero, ofensivo, muy con buenas cualidades defensivas, sobre todo en ayudas, con mucho físico, atleticismo, buen tirador. Y bueno, también tiene cosas del otro Danny Green, que es un poco más diferencial de Gerald Green, por ejemplo, ¿no? Una especie de George Richardson, ¿no? Que viene a aprender encima del propio George Richardson. Son jugadores del perfil. Tyrell Terry, uno de los grandes tapados, un base con mucha anotación. Yo lo comparo con Trey Burke. Es de ese perfil de base pequeñito, mucha anotación, mucha efectividad, muy buen tiro tras bote, menos en catch and shoot, pero bueno, es utilizable sobre todo porque en Sixer han tenido problemas durante todo el año a la hora de tener tíos que se generan su propio tiro. Tyler Bay, luego, que es un alero que también tiene pues las cualidades para jugar bien en un equipo que mueva mucho el balón, catch and shoot, polivalencia, buen jugador. En Denver Nuggets tenemos a Zeke Naji, ¿vale? Los nombres de este draft son absolutamente tremendos. Y RJ Hampton, grandísimo. Zeke es un pick que lo han subido un poco, pero luego lo han compensado con el robo de RJ Hampton, que esperaba todo el mundo mucho más alto, incluso se daba para lotería. Es el jugador que estuvo también en Australia. RJ Hampton viene con experiencia profesional y supone que va a tener más impacto. Yo creo que Denver se ha posicionado con Bol Bol, con Michael Porter, en una posición que puede hacer un paquete por Harden espectacular, por decir algo, muy bien, Denver. Los Jazz, Udoka Azubuike, que es básicamente una mole de carne que no se mueve, eso es en el baloncesto actual, ¿vale? Un Drummond mal, y mira que Drummond ya está mal. Y luego han elegido también a Elijah Hughes, que es un 4, un 3 muy grande, que tiene poco tiro, pero claro, necesitaban treses. No me gusta tampoco nada. En Memphis tenemos a Desmond Bane, que es un buen pick. De hecho lo hicieron el pick de Boston, que hemos traspasado por 2 picks de segunda ronda de próximos años. Buena acción, porque no podíamos acumular otro jugador más. Y el año siguiente o los otros vamos a tener pick de Memphis, que estarán más o menos por principios de la segunda ronda, y será pues igual que el último pick de la primera ronda, muy parecidos de nivel. Y tendremos 2 en vez de 1, y más baratos. Así que es una buena decisión por parte de Ainge, cuando ya no podía hacer ningún traspaso que le interesara, ¿no? Y luego Xavier Tillman, que es un 4, muy atlético, físico, que también es interesante para el equipo, aunque creo que va a estar muy tapado en esa posición en los Memphis. Tenemos a Clippers, que han hecho a Daniel Oturu, ¿vale? Un pivot parecido a Adebayo, o sea, un crecimiento en la posición más débil que tenían, porque creo que encima va a ser el titular el tío. Y a Joey Scrapp, que algunos diráis, ¿y este quién es? Y yo también lo he dicho, y me he informado, he ido a informarme a ver quién es este tío, qué ha hecho, quién es. Bueno, pues es un chaval que bueno, no pudo ir a la universidad por las notas, ¿vale? Y eso le ha hecho que pues cayera en el draft. No podía hacer los entrenamientos, no ha jugado obviamente en NCAA, y todas esas cosas le han dificultado. Pero se ha buscado un camino diferente y ha estado promediando 20 y pico puntos en IGN, creo que se llama, un tipo de competición. ¿A dónde voy? Este tipo de jugadores son tapadísimos porque pierden el rumbo totalmente los scouting. Por ejemplo, tenemos a Mitchell Robinson y tenemos a Batley de los Oklahoma City Thunder. Jugadores mucho mejores del pick que tuvieron. ¿Por qué? Porque no jugaron en NCAA y se pierden los scouting en Estados Unidos. Y este tío es bueno, buen tirador, buen reboteador, polivalente, grande, envergadura, muy buen jugador. Gran acierto de los Clippers, su elección.
Houston Rockets, parecido el caso, Kenyon Martin Jr., que en su caso ha llegado con el coronavirus, ha llegado la opción de poder presentarse este año, cuando debería haberse presentado para el año que viene, por cumplir la edad y entrar en cupo para presentarse al draft. Ha entrado de milagro en el draft y es un jugador que tiene ciertas cualidades, se le elige con la paciencia que puede llegar a tener Houston en un jugador que va a tener pocos minutos, que seguramente va a la G-League, y es un jugador que tiene cositas, puede tener cositas. No tiene nada que ver con su padre porque es más un jugador, es un jugador exterior, pero bueno, interesante. Portland, EJB, nada que decir, no me parece una mala elección y un jugador que no va a hacer nada en la NBA y va a acabar en 2 años fuera de la liga. Y Lakers, que no tiene a nadie, ya lo sabéis, ¿vale? Después, como digo, hablamos de los subdraftes. Vamos con el este. Y en el este tenemos ahí a los Hornets con 4 picks, tremendo. LaMelo Ball, Vernon Carey, hasta ahí tremendo, aunque han acumulado otro base más teniendo a Graham y teniendo a Rozier, eso no acabo de verlo. A ver cómo solucionan después este embrollo. Luego tiene a Nick Richards, que la mayoría lo dábamos fuera del draft y lo han seleccionado, y luego Grant Miller, que yo también lo tenía como un drafter. Así que las 2 picks y el de LaMelo acaba de ser un draft que podría haber sido muy bueno para Hornet, pues un draft normalito. Tenemos a los Bulls con Patrick Williams, que sorprendieron a todos, que ya sabéis, en el pick 4 adelantar tanto a Patrick Williams es un asombro, porque es un jugador verdísimo, que no sabemos muy bien a lo que va a aspirar ni lo que va a ser. Y luego en la segunda ronda han elegido a Marko Simonovic, que yo creo que ni va a pisar la NBA, así que otra cagada tremenda, o sea, creo que es un pick tirado a la basura. Los Cleveland Cavaliers han elegido a Isaac Okoro, otro que lo han subido muchísimo, un jugador que es twinner, que no es el tamaño de un alero, pero la mejor posición para él es un alero, un poco lento para escolta, muy defensor, pero con muy poco tiro exterior todavía, aunque tenga esa posibilidad de mejora, es una especie de Anunoby, yo creo que lo han subido demasiado para ser el pick que ha sido. Atlanta, Onyeka Okongwu, no han fallado, sabíamos todo el mundo que iba a coger a este tío y lo han cogido en las necesidades más básicas que tenían que cubrir, teniendo en cuenta que a lo mejor Collins no renueva en algún momento y Okongwu, bueno, pues sería un muy buen pick, ¿no? Un pick top 5, bueno, en este caso top 6, pero que sería muy bueno. No sé, no acabo de entender cómo, por ejemplo, Cleveland ha dejado pasar a Deni Avdija, pero bueno. Y luego la segunda ronda, que es Skylar Mays, que ni fu ni fa, chicos, es un jugador que tampoco va a tener movimiento en la NBA. Detroit Pistons, que ha hecho un gran draft, un muy buen draft. Killian Hayes, que todavía tenemos todas nuestras dudas, es un francés, un base, bueno, visto lo visto, tenemos muchas dudas en ese aspecto, y con los franceses yo soy bastante prudente, porque la suelen cagar bastante. Pero Killian Hayes es de esos bases que me gusta, Lo que le he visto, me gusta. No es Theo Valedón, no es Fran Tiliquina, es mucho mejor jugador de baloncesto. Segunda opción, que también ha sido en la primera ronda, en el pick 16 han hecho a Isaiah Stewart, otro muy buen jugador, interior, parecido a Randolph, que puede jugar pick and roll, pick and pop también puede hacer, tira exteriormente, de hecho tiene un 26% en triple, creo, que es un porcentaje malo, pero bueno, es un pivot, ¿vale? Entonces todas esas cosas también son interesantes, teniendo en cuenta que, bueno, Piston, pues ahora con la posición de pivot está descubierta, ¿no? Está descubierta después de traspasar a Drummond. Han elegido a Saddiq Bey, que era uno de los grandes tapados de este draft, jugadorazo, para mí el mejor alero posiblemente de esta camada, hasta que alguien aparezca, demuestre lo contrario, etcétera, etcétera. Saddiq Bey me parece que tiene de todo, buena defensa, buen triple, bueno, una especie de Middleton, muy interesante. Y luego han elegido a Saben Lee, como se quiera llamar, que lo he mirado así por encima un poco y no es mal jugador, es otra opción interesante para desarrollar o para tener oportunidad en un equipo que estará en reconstrucción, parece, el año que viene. Los Knicks, tenemos a Obi Toppin y a Immanuel Quickley, y os va a sonar a gracia, pero me parece que han hecho un draft tremendo. Obi Toppin es un robo, desde ya, o sea, cayó mucho, lo van a aprovechar tremendamente, y ahora hay que ver cómo reestructuran el equipo, porque obviamente si tienes a Obi Toppin y ves que ya tienes un quinteto joven, a Radley hay que sacarlo por cositas. Y Immanuel Quickley, yo no lo tenía lo tuve en la primera o la segunda versión del mock draft, y luego lo acabé sacando, pero es un jugador que sinceramente no me extraña nada que haya entrado en la primera ronda al final, y es un jugador muy interesante, buen tirador, buen catch and shooter, buen defensor, hace de todo, quizá un poco pequeño para su posición. No, me parece un jugador súper interesante y que viene a la posición, seguramente acabe siendo la posición de base, ¿vale? Entonces,
Muy buen jugador. Yo creo que es un gran acierto las dos selecciones y que van a tener encima un impacto prácticamente desde ya. Los Washington Wizards han elegido a Deni Avdija, que tengo dudas porque para mí es un 4 hasta que se demuestre también lo contrario. Está Rui Hachimura y tiene poco espacio en ese sentido si no juega de alero. Vamos a ver para lo que lo utilizan. Y luego han tirado de Cassius Winston, que es un buen jugador, es un base de, creo que era el base de Kentucky, si no me equivoco, era una de las grandes esperanzas de este draft, que ha ido cayendo, le ha pasado un poco esa de venir abajo. Pero es interesante para tenerlo de base suplente de John Wall, John Wall que vamos a ver pos lesiones, ¿no? Los Boston Celtics no han hecho tampoco para nada un mal draft. Aaron Smith han cogido al mejor triplista, o todo el mundo preveía que era el mejor triplista. Han elegido a Peyton Pritchard, que a mí me sorprende. Lo he mirado como a otros muchos que no conocía, no había visto y que estaban fuera de mi radar y que incluso no estaban ni siquiera en la segunda ronda. Y este tío es un acierto. En mi opinión es un gran acierto de Boston. Es un super tirador. Está catalogado como el tirador con más rango del último año en la NCAA. Triples casi desde el logo constantemente. Por eso su porcentaje es muy bueno desde el triple, pero no es un 40 y muchísimo por ciento como por ejemplo Aaron Smith. Porque arriesga mucho más desde fuera. Un jugador blanco, raza blanca, tirador. Con mucha IQ. No es buen defensor, pero sabe muy bien posicionarse. En ese caso lo podríamos comparar con De La Vedova, pero tirando muy bien. Realmente la comparativa, lo que me he visto, se parece mucho a Redick, quizá más lento, pero también me parece un poco más grande, aunque sigue siendo un jugador pequeño, un jugador para ocupar la posición de base. Pero es interesante, este chaval me parece que como tenga esa capacidad de triple, va a tener también tiempo y juego en este equipo, No sé lo que pasará con Wanamaker, es importante para todo esto, pero este chaval, ninguno de los dos son chavales, llevan ciclo universitario prácticamente y son interesantes. Y luego Jan Nadar, que ya nadar. Se nos van a venir. Los Magic han elegido a Cole Anthony, gran posible robo del draft, suplente de Markel Full, y seguramente es el boleto a DJ Austin, que como sabéis es agente libre. Miami Heat tienen a Precious Achiuwa, que en teoría va a ser otro robo, porque han ido cayendo, y le ha llegado al puto Miami, que le llegan jugadores tremendos, tenga el pick que tenga. Es cierto que soy de Boston, tampoco me puedo quejar en ese sentido, porque siempre me llega algún robo, pero Precious Achiuwa es uno de esos top 10 que no han llegado al top 10, así que cuidado con él. Los Sixers, la gente de Sixers está muy contenta con el draft, yo no estaría tan contento. Isaiah Duo y Paul Red son jugadores de final de primera ronda, principios de segunda, pueden tener relevancia o no, es una especie de Bobby Portis en el caso de Paul Red, y Isaiah Duo es una especie de alero con triple, pero no me acaban de convencer para un equipo que tenga impacto ya en la liga, no son los mejores picks. Sin embargo, Tariq Masih sí que me parece uno de los mejores aciertos para un contender teniendo opción de elegirlo. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores jugadores en los dos lados de cancha, es muy buen triplista, es muy polivalente y eso pues engancha. Luego tenemos a Toronto Raptors con Malachi Flynn, que es un jugador base, creador de pases, se parece un poco a Alonzo Ball, es buen defensor, pero es inseguro en el tiro, de hecho tiene una mecánica un poco extraña y en otras cosas de anotación, pero ha metido 17 puntos en NCAA, aún así hay ciertas dudas en su anotación. Era de tercer año, si no me equivoco, Malachi Flynn. Y luego han cogido a Jalen Harris, que yo no entiendo muy bien por qué lo han cogido, no me parece que sea lo que necesiten y me parece un mal jugador. Jalen Harris me parece que tiene los minutos contados y que no va a pisar la NBA tampoco. Milwaukee Bucks lo ha hecho muy bien. Un triplista alero, Sam Merrill, que sería una especie de Corbett, por resumir, y Jordan Nwora, un pedazo de robo. Buen triplista, buen defensor, buen playmaker, buen reboteador, hace de todo, puede jugar 2 o 3 posiciones, defiende prácticamente todas las posiciones, las que tienen el tamaño suficiente para defender, incluida el alero, que aunque esté un poquito por debajo puede defender, y un gran acierto. O sea, creo que Milwaukee, dentro de sus posibilidades, que es que tenía el último pick y uno tardísimo, pues ha hecho un gran draft, Cassius Stanley, que es un jugador típico base, bajito, anotador, brutal, Cassius Stanley, y los Brooklyn Nets, que se han hecho con Reggie Perry, bueno, un jugador que tampoco ni pena ni gloria, y menos en estos Nets de Kyrie Irving y Kevin Durant, que van a jugar los rookies entre 0 y 0,0, básicamente. Esas son un poco todas las selecciones de cada uno.
Y bueno, ahora lo que quiero es deciros, bueno, los drafts que han seleccionado. Lakers ha cogido a Zafier Simpson, sin más, cacota, de Lakers no va a tener ninguna oportunidad. Memphis ha cogido a Sim McDermott, no es familia de McDermott, de Doug McDermott, no es un especialista de tres, nada, es una mierda. No va a tener tampoco cabida en Memphis. Denver ha cogido a Marcus Howard, tampoco va a tener cabida, pero es un jugador que puede interesar a otros equipos. Un base bajito, muy anotador, brutal anotador, de hecho, más de 20 puntos en NCAA, y con experiencia. Es el Carson Edwards, podríamos decir, de esta temporada. Los Wolves, para seguir con su buena rutina de este draft, han seleccionado a Ashton Hagans, ¿vale? Que es el Beverly de esta camada, el Lugendort, ¿vale? Que saqué el año pasado. Pues Hagans es el gran tapado, lo dije en el directo, es el gran tapado, va a acabar Udrafted seguro, y lo van a seleccionar seguro. O sea, la mayoría de los que acaban Udrafted no acaban teniendo contrato. Este tío, en cuanto acabó, fue de los primeros en tener contrato. Hagan es muy buen jugador y es un gran acierto. El problema de Wall es que tienen ahora 87 bases, y ahí no sé qué cojones van a hacer para solucionarlo. Los Caps han seleccionado a Lamar Stevens, que es un alero defensivo con muy poco tiro, que mide 2'03", muy atlético, pero una pantomima. Es cierto que Cleveland, bueno, necesita aleros. Y Blazer, que ha seleccionado a Trent Forrest, que me parece un malísimo jugador, muy malo. No sé por qué le han dado oportunidad a este. Había otros jugadores con muchas más posibilidades, más calidad. Y por último, acabamos con lo que estáis deseando. Después de todo lo que he soltado, 21 minutos soltando cosas e información de cada uno de los prospects seleccionados, quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Voy a empezar con los que han hecho un draft medio alto, ¿vale? Los que han estado bien, pero hay mejores que ellos, ¿no? Han estado bien, pero mejores que ellos. Uno, los Kings. Solo por Halliburton es un gran acierto, pero además han cogido también a Ramsey, que es otro gran jugador. Ahí se han movido muy bien y de 3 picks han seleccionado 2 muy buenos. Y muy robos en ese sentido. Lo que pasa es que pisa demasiado las posiciones, los guards. Por lo tanto, por eso no le he puesto en los ganadores. Kings. En medio, alto, los Knicks. Los Knicks han hecho muy buenas elecciones. Solo tenían 2, no tenían tampoco gran posibilidad en ese sentido, pero creo que van a sorprender con Quickly, y Obi Toppin es un robo. Así que muy bien también. De hecho, los Knicks los podríamos poner casi arriba. Y los Wizards. Muy parecido a los Knicks, Dennis Villa, bueno, 2 jugadores que pueden venir muy bien al equipo, que son interesantes. Bueno, ahí están, en medio. Los perdedores. Vamos con los perdedores. He puesto a los Suns. Han seleccionado un jugador que había mejores en su momento, que en el momento en que está. Voy a poner para que veáis lo que ha seleccionado los Suns, básicamente. Los Suns han cogido a Jalen Smith. Creo que había otros jugadores mejores, más para un equipo que quiere este año competir playoff. Más perdedores, Antonio Sper. Más wars, o sea, tienen 87 millones de wars y ninguno de los wars que has seleccionado tiene una especial proyección. O sea, no acabo de entenderlo y me parece un grave error por parte de San Antonio. Los Jazz, creo que han elegido Bazofia. Creo que han elegido fatal y jugadores que no van a tener recorrido en la NBA. Es verdad que a Zubuiki lo han tenido que seleccionar porque se han quitado a Tony Bradley en un traspaso, pero para tener un pivot suplente, pero es muy malo, no me parece que tenga. Es un Justin Payton, por ejemplo, para que os hagáis una idea del tipo de pivot que es. Una mole con carne. Oklahoma me parece, bueno, me parece el peor. Me parece el peor draft de todos. Tenía muchas opciones, tenía muchos picks, tenía muchas posibilidades y ha cogido 3 europeos que ninguno de los 3 te da ninguna seguridad. De hecho, el Alexei es de los grandes riesgos, de los mayores riesgos de este draft. Alexei, ¿qué te puede salir con Alexei? ¿Te va a salir un Porzingis? ¿O te va a salir un Kaminsky mal? Si te sale un Kaminsky mal, estás en la mierda. Has tirado un pick muy bueno. Entonces, eso, añadió a Maledón y a otro tío que ni siquiera va a avisar la liga, me parece una gran mierda por parte de los Thunder. O sea, creo que es un grave error lo que han tomado de decisión en este draft. Los Bulls, tampoco creo que lo hayan hecho bien. Vamos a ver qué han hecho los Bulls. Bueno, pues han seleccionado a Patrick Williams, que han subido demasiado, y luego a otro europeo. Sí, yo soy muy anti-europeos, lo sabéis, y la verdad es que la razón me la dan. O sea, si miráis los drafts año tras año, la mayoría de los europeos acaban siendo un estropicio. ¿Que te sale un Porzingis? ¿Te sale un Luka Doncic? Sí, pero te sale uno.
no te sale 21. Y como veis, hemos seleccionado muchísimos, hay muchas selecciones de europeos que no lo van a ser. Y en este caso yo creo que Denian Villa y Killian Hayes van a ser esos europeos buenos. Raptors, que creo que no ha seleccionado nada de las necesidades que tiene, sí que se han tirado un poco por los bases por esa posible marcha de Fred VanVleet, pero no creo que habría mejores opciones, sobre todo necesitaban más tiro exterior, no lo han hecho. Y los Caps, que bueno, es que han subido a un jugador que creo que no es el mejor que tampoco tenían, creo que había opciones mejores, pero el peor creo que ha sido Oklahoma. Y por último, ¿quiénes son los ganadores? Y vamos a empezar con los ganadores, que tenemos que hablar de los Minnesota Timberwolves. Se la han sacado en un draft, han seleccionado dos jugadores muy buenos y un tercero, Leandro Bolmaro, que no encaja tanto, pero que es un jugador con bastantes posibilidades y con experiencia europea de profesional, que eso está muy bien para rendir desde ya. Los Warriors, que creo que han hecho un trabajo magnífico, o sea, creo que no han dado punta sin hilo y creo que han acertado los 3 picks, creo que encajan perfectamente con las necesidades del equipo, con el suplente de Curry, con un jugador que pueda compatibilizar con Curry de escolta, sobre todo si no está Klay Thompson. Es muy interesante lo que han hecho los Warriors. Y los Nuggets, que lo hacen siempre bien, el draft es la especialidad de los Nuggets. Los Clippers se han reforzado, han hecho un posible robo con Scraff y Daniel Oturu es un jugador también que, aparte de ser un otro posible robo, es un gran interior para ser titular por encima de Zubac. Luego, los grandes ganadores de este draft, que para mí son los Detroit Pistons. Los Detroit Pistons son los grandes ganadores porque han tenido 4 picks, han tenido también la opción de elegir todo lo que iban necesitando, han elegido muy bien con todos, básicamente. Me parece que encajan muy bien lo que necesitan, se han movido muy bien, han sabido sacar cosas de Kennard, no sé, yo creo que lo han hecho especialmente bien los Pistons, que se han colocado en una posición de que ahora pues ilusionan. Sinceramente, si fuera fan de los Pistons estaría ilusionado, ¿no? Que creo que han sido los mejores. Peores Oklahoma y los mejores Pistons. Y me queda por resaltar a Milwaukee Bucks, que creo que para los 2 picks tan malos que tenía, han hecho un trabajo magnífico. Y ya empiezan a tener esos brotes verdes de banquillo. Tanto en Gora, Merrill quizá menos, pero tanto en Gora como Merrill son 2 jugadores que pueden llegar a tener minutos en este próximo año. Y ser parte de esos suplentes que todo el mundo dice, ¿quiénes van a ser los suplentes? Pues de momento ya tiene un quinteto, cuando se culmine lo de Bogdanovic va a tener un super quinteto y van a tener ya 2 suplentes de más o menos garantías, aunque sean rookies, como Ngora y Merrill. Y me ataño a lo que hemos visto. Jugadores como Grant Williams, que desde el minuto 1 llegan a la NBA, rinden, compiten y pueden jugar hasta playoff bastantes minutos, como han demostrado con Boston Celtics, por poner un ejemplo. Gran acierto los Bucks, muy bien también. Y poco más que deciros, eso es un poco todo lo que nos dio anoche. Espero que os haya gustado, dadle esos likes ahí a tope y no será hoy el último vídeo, chicos. Hay que hacer unas cuantas cosas, hay que hacer los robos del draft y hay que hacer otras muchas cosas. Espero que os haya gustado, dejad esos likes, reventarlo a like, darle al botón de va a suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.